Bueno, como ya le dio a Alberto la introducción, estos lineamientos han venido a fortalecer la publicación y divulgación de información dentro del portal específico de los partidos políticos. Se están haciendo cambios en los diferentes portales que se tienen dentro del IEIP. Los lineamientos con los que se estaba trabajando actualmente fueron aprobados en el 2015 y ya era necesario incluir ciertas mejoras en apego a las nuevas necesidades que se tienen en cuanto a la divulgación de información y a las necesidades que tiene la ciudadanía por nueva información a ser divulgada de manera oficiosa, por el interés que tienen los ciudadanos en esta materia. Los componentes que se tienen siempre se mantienen en el sentido que están los componentes de estructura orgánica, planeación y rendición de cuentas, finanzas, regulación normativa y finalmente participación ciudadana. Estos 5 componentes son los que dictan la evaluación que se hace a los partidos políticos y a todos los sujetos obligados a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, específicamente dentro de la evaluación de la transparencia activa. Que esta transparencia activa es la divulgación obligatoria regular de información en las plataformas o medios disponibles. El instituto también, ya que tenemos aquí partidos de reciente creación que tal vez no están muy pues empapados del tema sobre la divulgación de información, pues el instituto creó una plataforma en la que se divulga información. Esta plataforma es de acceso gratuito, en la que ellos simplemente tienen que cargar la información como se carga cualquier contenido en cualquier red social. Es muy fácil hacer la carga de la misma y esta información publicada pues es evaluada por el IEIP de manera regular y en los plazos que establecen, y vamos a ver un poco sobre qué es lo que se evalúa por parte del IEIP y en qué es lo que se va a evaluar dentro de estos nuevos lineamientos. Tenemos el componente de estructura orgánica. Para el componente de estructura orgánica vamos a iniciar con el componente de organigrama, el cual es una esquematización de la estructura administrativa de los partidos políticos vista a través de sus niveles jerárquicos y sus unidades especializadas y de cómo se articulan entre sí. La evaluación, que fue el primer paso que se hizo al incorporar los lineamientos del 2015, que fue la incorporación de criterios de calidad que los requiere la ley dentro de su artículo número 4, se ha desglosado en los 4 criterios: completa, veraz, adecuada, oportuna, y a cada uno de estos criterios se le ha establecido un requisito mínimo para poder cumplir con este criterio y con este apartado. Finalmente, también el equipo técnico de consultores creó adjunto un manual de buenas prácticas en el que se incluyen diferentes acciones por parte de los sujetos obligados que van a contribuir a una mejor divulgación de información y que van a ser reconocidas estas buenas prácticas, ya que no son el mínimo requerido, sino que es dar un paso más allá en pro de la transparencia proactiva. Tenemos que para el criterio completo en organigrama se va a requerir la publicación del organigrama consignando el cargo, la dependencia, la interrelación, que permita visualizar los niveles jerárquicos y sus relaciones de dependencia. Debe incluir el nombre de las personas naturales que lo ejercen. Si el partido político tiene presencia física a nivel nacional, regional, departamental y local, se debe incluir en el organigrama las unidades descentralizadas y en los mismos términos que las anteriores. Para el criterio de veraz, debe ser publicado el organigrama con nombre, cargo, firma y sello de la autoridad responsable de validar este documento. También en adecuado debe incorporar una explicación de siglas y acrónimos en caso de presentarse, incluir colores y flechas que indiquen el nivel jerárquico. La información debe estar ordenada, ser de fácil comprensión para el ciudadano, y en el criterio oportuno, la información deberá actualizarse dentro de los 10 primeros días hábiles de cada mes. En caso de no existir variaciones, deberá indicarse explícitamente en el texto editable que cada apartado tiene para dar algún tipo de aclaraciones.
La buena práctica para este apartado es que se incluyen antecedentes extras o adicionales de las autoridades partidarias, como por ejemplo hojas de vida, declaraciones de intereses y patrimonio y datos de contacto. El segundo apartado en estructura orgánica es el de candidatos, que son las personas naturales que se postulan a los diferentes cargos de elección popular en procesos primarios e internos o generales por los partidos políticos. Puede tratarse de militantes o personas independientes con un cupo dentro del respectivo partido, pero que forman parte de una lista partidaria inscrita ante el órgano electoral correspondiente. Los criterios siguen siendo los mismos para todos los apartados y en el criterio de completa se pide la publicación del cuadro que facilita el IAIP. El cuadro deberá contener nombre y cargo de la persona que genera el reporte. La información deberá estar ordenada, ser de fácil comprensión, para el ciudadano y encontrarse disponible en formato de datos abiertos. También tiene que haber una descripción de acrónimos o siglas en caso de presentarse. Incluir la fecha de publicación de la información. La información deberá actualizarse entre los primeros 10 días hábiles de cada mes. En caso de no existir un proceso electoral, debe indicarse expresamente en el texto editable con la siguiente frase: no existe un proceso electoral en curso. El cuadro que se está solicitando para este apartado es el siguiente, en el que se incluye todos estos datos: nombre, apellido, unidad electoral o movimiento político, departamento, municipio. Y las buenas prácticas para este apartado es publicación de hojas de vida de los candidatos, inclusión de enlaces al sitio web o de redes de los candidatos, registro de sus reuniones, información sobre la conducta proba y ética de los candidatos, publicación de declaraciones de interés, publicación de declaraciones de impuestos, publicación de declaración patrimonial de los candidatos. Luego, en el apartado de funciones, tenemos que son el conjunto de tareas o actividades de índole público que le corresponde realizar a cada partido político según la descripción legal establecida en su ordenamiento jurídico. Deberá publicar actualizada la normativa constitucional, legal y reglamentaria que regula a todos y cada uno de los partidos políticos, publicar el cuadro que facilita el IAIP. El documento debe ser una copia digital de la normativa. También debe haber una publicación legible de los documentos y la información debe estar ordenada, ser de fácil comprensión para el ciudadano y encontrarse disponible en formato de dato abierto. En este caso va a ser un Word. La información deberá actualizarse entre los primeros 10 días hábiles de cada mes y en caso de no existir variaciones, siempre explicarlo y enunciarlo dentro del texto editable del apartado. Este es el cuadro que se va a llenar para el apartado de funciones, en el que se incluye año de creación, reseña histórica, adscripción ideológica, pertenencia a organismos internacionales, programa de acción política, enlace a algún tipo de documento adicional y procesos de trabajo, y también en esto pueden incluir enlaces a documentos externos o adicionales. En las buenas prácticas se recomienda como buena práctica la publicación de la siguiente información: procedimientos de democracia interna y para postular a cargos de elección popular, resoluciones escritas, código de ética y conducta, procedimientos de prevención contra el lavado de activos, cohecho y financiación del terrorismo, línea y procedimientos de denuncia, requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse, programa base, actualidad del país, referente al partido y pertenencia a confederaciones o asociaciones de partidos. Luego está la información catastral. La información catastral son todos los bienes inmuebles de los que es propietaria la institución obligada, arrendados o bajo su posesión dentro de cualquier figura jurídica. El criterio de completa es la publicación de los documentos que hagan constar la existencia de todos los inmuebles de su propiedad, incluidos los documentos anexos que tuviere, publicación del cuadro que facilita el IAIP, publicación de la documentación de soporte en formato PDF que permita verificar la legalidad y autenticidad de la información publicada, y el cuadro deberá contener nombre y cargo de la persona que genera el reporte. El criterio adecuado, la publicación legible de los documentos oficiales, la información debe publicarse
de forma ordenada, clara y agrupada por regiones del país, y si ese es el caso, y la información debe estar ordenada, ser de fácil comprensión para el ciudadano y encontrarse disponible en el formato de datos abiertos, en este caso va a ser un Excel. La información deberá actualizarse entre los primeros 10 días hábiles de cada mes y en caso de no existir variaciones deberá indicarse explícitamente en el texto editable. Podemos ver aquí el cuadro que se va a requerir en este apartado en el que está la ubicación del inmueble, nombre y tipo del inmueble, clave catastral, lugar de inscripción, fecha de inscripción, número de escritura, libro, tomo, folio, superficie y en el caso de que sea un alquiler, el valor del alquiler mensual. Quiero dejar claro esta parte, lo que tiene que ver con los criterios de calidad completa, veraz, adecuada y oportuna es el lineamiento en sí y es de carácter obligatorio. Ya lo que viene siendo como buena práctica es una publicación adicional que hacen las instituciones y que el instituto lo reconocerá, pero al momento no es esta publicación de carácter obligatorio, porque lo que sí es de carácter obligatorio al no ser publicado va a incurrir en sanción. Cabe esa aclaración para que tengamos claro qué es lo que tenemos que publicar de primera mano y a lo que tenemos que darle, por decir así, un tanto de prioridad para no caer en el proceso sancionatorio, ya que el proceso sancionatorio termina con, valga la redundancia, con sanciones que pueden ser desde un llamado de atención a la institución, al titular, hasta una penalización monetaria de 50 salarios mínimos en caso de reincidencia. Buenas prácticas para este apartado está la georreferenciación de los inmuebles, descripción del uso actual del inmueble, inclusión de inmuebles propiedad de personas jurídicas para partidarias, como por ejemplo instituciones de formación política, tanques de pensamiento, etc. En el apartado de registros públicos, que es la información que documenta el ejercicio de las inscripciones y servicios registrales del partido político con efectos sobre terceros, bajo los principios de organización, eficiencia registral, legalidad, prioridad, obligatoriedad, publicidad, universalidad y fe pública registral, su publicación tiene por objeto transparentar el manejo jurídico y administrativo del partido político y hacer constar la legitimidad de sus funciones. Dentro de los diferentes registros públicos están las plataformas electorales y programas de gobierno que registran ante el CNE, los convenios de alianzas, fusiones o absorciones que celebren, las convocatorias y declaraciones del CNE para sus elecciones primarias e internas, así como de las elecciones generales, los resultados de revisiones, informes, verificaciones, auditorías de las que sean objeto con motivo de la fiscalización de sus recursos, una vez concluidas, así como su debido cumplimiento, la sentencia de los órganos jurisdiccionales en las que los partidos sean parte del proceso, así como su forma de acatarla, el dictamen y resolución que la unidad de financiamiento, transparencia, fiscalización de los partidos políticos y candidatos, o en su caso el Tribunal Superior de Cuentas, haya aprobado respecto a los informes referidos en el numeral 14 del artículo 37 de la Ley de Financiamiento, Transparencia, Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos, decretos, acuerdos, resoluciones firmes concernientes al partido, a dirigentes que causen efectos sobre terceros, otros registros públicos que en caso de los partidos políticos se refieren a sus inventarios de bienes. Los criterios de calidad para este apartado: incompleta la publicación de los documentos oficiales que consten los registros o actos con efectos sobre terceros, publicación del cuadro que facilita el IAIP, la publicación de la documentación soporte en formato PDF que permita verificar la legalidad y autenticidad de la información publicada. El cuadro deberá contener el nombre y cargo de la persona que genera el reporte. En adecuado debe ser legible, estar disponible en el formato Excel, y en oportuno la información debe actualizarse entre los 10 primeros días hábiles de cada mes. Y tenemos el formato que se va a tener que llenar, en el que se pone el nombre y cargo del responsable del reporte, tipo de documento, el nombre del documento, el número de identificación, fecha de publicación, medio de publicación, fecha última actualización,
breve descripción del objeto del acto y enlace al documento de soporte, en caso que exista. Luego tenemos los datos del oficial de información pública. Este apartado es muy importante ya que él es nuestro enlace con la institución. Podemos ver aquí que él es la persona natural asignada por el partido en su carácter de institución obligada para facilitar el acceso a la información pública. Esta persona es la encargada de darle seguimiento a las solicitudes de información, responderlas y de cargar la información dentro del portal de transparencia. También puede asistir a los ciudadanos en caso de que tengan consultas de cómo hacer uso del acceso a la información pública, de su derecho, y por eso es que es un pilar importante dentro de cada institución obligada. El criterio completa la publicación del documento de resolución donde consta el nombramiento del oficial de información pública, publicar el cuadro que facilita el IEIP. En veraz debe estar el documento de resolución donde consta el nombramiento con la firma y sello del secretario del partido o la autoridad que valide este nombramiento. Inadecuado la publicación legible de los documentos oficiales, publicación ordenada y comprensible para el ciudadano. La información debe estar en formatos abiertos. Para este apartado va a ser la publicación de un documento en Word. La información deberá actualizarse dentro de los 10 primeros días hábiles de cada mes. En caso de no existir variaciones, indicarlo en el texto editable. Y este es el formato en el que se va a registrar la información del oficial de información pública, el nombre, apellido, el cargo o dependencia, porque a veces tienen una denominación diferente, aunque haga las funciones de oficial de información pública, correo electrónico, teléfono de contacto, dirección física, horario de atención y enlace al documento de soporte que es la certificación del nombramiento. Luego tenemos el segundo componente. El segundo componente es planeación y rendición de cuentas. En este componente, el primer apartado es la remuneración mensual, que es la retribución monetaria que reciben los empleados del partido político por la prestación de servicios laborales, en calidad de sueldos o salarios, gastos de representación, gratificaciones, horas extras, etc. Bajo cualquier denominación que se le dé una retribución monetaria debe ser incluido en esta parte. Debe distinguir entre el sueldo que reciben como empleados permanentes y el salario de trabajadores por contrato. Esto quiere decir que tienen que estar incluidos todas las modalidades. Y en el criterio completo se requiere la publicación del cuadro que facilitará el IEIP, incluir a todo el personal bajo la dependencia del partido político, al margen de la forma de contratación o formalización de relación laboral existente. Luego en veraz el cuadro deberá contener el nombre y cargo de la persona que genera el reporte. Inadecuada debe publicarse el documento en un formato Excel y la información debe ser publicada en los primeros 10 días hábiles de cada mes. Aquí tenemos el ejemplo del formato en el que se va a publicar el nombre y cargo, opuesto, el sueldo nominal, el sueldo neto, dieta, gastos de representación, bonificaciones, 13º, 14º, vacaciones, horas extras y el total mensual. Como buena práctica, incluir hojas de vida de los funcionarios que cumplan con las funciones de dirección. También inclusión de funciones específicas que realiza cada funcionario dentro del partido político. Luego tenemos el tercer componente, que es el componente de finanzas, y en este es en el que más movimiento hay, ya que existe una gran variedad de información y una gran cantidad de información a publicar dentro del mismo. Tenemos el primer apartado, son los estados financieros, que es la representación estructurada de la situación y el desempeño financiero del partido, que se expresa de manera mensual a través de la publicación del estado resultado del balance general. Los estados resultados y la información financiera que se publica deben seguir las normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales de información financiera. Para completa, debe publicarse el balance general, el estado resultado en formato PDF. En veraz, el reporte publicado en formato PDF debe incluir firma y sello del secretario o tesorero del partido, del responsable de dicha información. Inadecuado debe contener las notas explicativas, el glosario de conceptos que vuelva comprensible a la ciudadanía la información publicada, y adicionalmente debe publicar una versión de estos documentos en formato Excel para
que el ciudadano tenga acceso a esta información en un formato de datos abiertos. La información deberá actualizarse dentro de los 10 primeros días hábiles de cada mes y como buena práctica se valorará el mayor nivel de apertura de las distintas cuentas contables. Los formatos que se tienen, tanto para balance general como para el estado de resultados, son los siguientes. En PDF ustedes pueden publicar de la manera que ustedes lo hagan. El de formato Excel vamos a requerir este formato, el apego a este formato, y en el caso de que no tengan, este es el mínimo de cuentas que estamos poniendo a su discrecionalidad, pero si hay más cuentas, pues incluirlas van a contar y ser interpretados como buena práctica. Luego tenemos el estado de resultado, en el que vemos toda la información mínima que debe ser publicada por cada uno de los partidos para que lo llenen y puedan cumplir con todos los criterios de calidad. Que el compañero Rosny Escobar hacía la consulta, que si lo van a mandar, sí. Todos estos formatos o todo lo que dice que va a ser, que se pide como requisito publicar el cuadro solicitado por el IEIP, se les va a compartir estos formatos ya solo para que procedan a llenarlos y de esta manera estandarizar la información dentro de la plataforma para que todos los partidos estén publicando con el mismo esquema, el mismo orden y con la misma documentación. Luego tenemos el apartado de deuda política, que es la contribución que el Estado otorga a los partidos políticos para financiar el proceso electoral, calculado sobre el número de sufragios válidos obtenidos por cada partido político que participó en las elecciones generales anteriores. En completa, la publicación del cuadro que facilita el IEIP, reitero, estos cuadros son facilitados por el Instituto de Información Pública con su respectivo tooltips o espacios de ayuda para que sea más fácil llenarlo y que también el llenado sea de cierta forma uniforme. Luego verás el cuadro publicado debe contar con el nombre y cargo del secretario tesorero del partido responsable de dicha información. También debe incluirse los medios de comprobación en formato PDF. En criterio adecuado se evalúa de que la información esté ordenada, que sea de fácil comprensión y que esté disponible en el formato brindado, formato Excel. Inoportuno, la información deberá actualizarse en los 10 primeros días hábiles de cada mes y el ejemplo de buenas prácticas por este apartado, entregar un reporte detallado del uso de la deuda política por parte del partido político que dé cuenta de los destinos de esta transferencia estatal, así como la publicación de actividades y documentación soporte relacionada al uso de las transferencias del Estado, en especial cuando se tratan de los recursos enterados para actividades políticas específicas, ya sea capacitación, transporte, etc. Este es el formato que se tiene, en el que se incluye la fecha, el valor del sufragio, la cantidad del sufragio. Esto es cuando la deuda es, en el caso de los votos, que se hace un cálculo específico para poder identificar el valor. Hay otros pagos que hace el Estado a los partidos políticos en el que no va en relación a la deuda, entonces en ese solamente se escribe el detalle, también se solicita el número de cheque, motivo de la deuda y el total. En el siguiente apartado tenemos el financiamiento público por actividad política específica, que es el financiamiento que el Estado otorga cada año a los partidos políticos en 3 entregas, cada 4 meses, que asciende al 10% anual del total de la deuda política electoral para los partidos políticos con representación en el Congreso Nacional y que han obtenido el 2% del umbral de votación. Para estos se requiere la publicación del cuadro que facilita el IAIP. El cuadro publicado deberá contar con el nombre y cargo del secretario tesorero del partido o del responsable de dicha información. Deben incluirse los medios de comprobación. También debe publicarse la información en formato Excel y la información debe actualizarse en los 10 primeros días hábiles de cada mes. Esto para los partidos que son de recién ingreso es en apego al artículo número 17 del reglamento de la ley de transparencia,
que dicta de que toda la información debe ser publicada de manera mensual en un plazo máximo no mayor a los 10 días hábiles posteriores a la finalización del mes. Por ejemplo, ahorita que termine el mes de octubre, las instituciones deben tener publicada la información del mes de octubre a más tardar el 10º día hábil del mes de noviembre. En el apartado de financiamiento público por actividad política específica tenemos el siguiente formato, en el que se detalla la fecha de la transferencia, el monto en lempiras, actividades a las que corresponde, enlace al documento de transferencia, enlace al documento de recepción de la transferencia. Luego tenemos el registro y notificación de aportaciones privadas para actividades permanentes. Este es el financiamiento privado para actividades permanentes. Es el aporte monetario o en especie que los sujetos obligados reciben en periodos no electorales por parte de personas naturales o jurídicas en forma de contribuciones, donaciones, herencias o legados a su favor. Autofinanciamiento o financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos y cualquier otro ingreso lícito y de origen cierto. Tenemos que en el criterio completa la publicación del cuadro que se facilita por el IAIP. En veraz, el cuadro deberá contar con nombre y cargo del secretario, tesorero o del responsable de dicha información. La información del cuadro debe estar ordenada, ser de fácil comprensión para el ciudadano y encontrarse en formato de datos abiertos en Excel. Incorporar un glosario o la explicación de siglas y acrónimos en caso de ser necesario. Y en oportuno, la información debe ser actualizada dentro de los 10 primeros días hábiles de cada mes. El formato es el siguiente, en el que se detallan nombre y apellidos del aportante, número de identificación, fecha de donación, moneda de transferencia, valor en lempiras, instrumento financiero utilizado, número de documento, institución financiera. Como buenas prácticas, se solicita la entrega de un reporte histórico de donaciones que permita el seguimiento de las donaciones realizadas a través del tiempo y entrega de certificados que permitan identificar al donante final, que realiza el aporte. En el siguiente apartado, registro y notificación de aportaciones privadas para campañas electorales. Este es el financiamiento privado para campañas electorales. Es el aporte monetario en especie que los sujetos obligados reciben por parte de personas naturales o jurídicas a través de contribuciones, donaciones, herencias o legados a su favor, autofinanciamiento o financiamiento por rendimientos financieros y fondos de fideicomiso o cualquier otro ingreso lícito y de origen cierto para campañas electorales. Y el criterio completo, publicación del cuadro, siempre. El cuadro deberá contar con nombre y cargo del secretario tesorero del partido. Deberá estar publicado en Excel. Incorporar un glosario en el caso de existir siglas y acrónimos. Y la información debe ser publicada en los 10 primeros días hábiles de cada mes. Siendo este el cuadro siguiente para este apartado. Nombre y apellido del aportante, número de identificación, fecha de donación, moneda de la transferencia, valor en lempiras, instrumento financiero, número de documento e institución financiera. Es muy similar al anterior, ya que solo cambia el motivo para el cual es este fondo o esta aportación. Luego tenemos el apartado de depósito de fondos, en el que hacen las instituciones, dentro de las instituciones financieras con licencia para operar en Honduras, y ponerse a la orden de las autoridades que establezcan sus estatutos o reglamentos. En este caso, se deberá publicar el cuadro que facilita el IAIP con el nombre y cargo de la persona que autoriza dicha o se hace responsable de dicha información. Este cuadro deberá estar publicado en Excel y la información deberá actualizarse en los 10 primeros días hábiles de cada mes. Como buena práctica, este apartado tiene de que en caso de consistir inversiones en acciones, bonos u otros instrumentos, deben indicarse el detalle de la entidad emisora. El formato es el siguiente, en el que se detalla el número del documento, fecha de depósito, fecha de vencimiento, moneda del depósito,
valor en lempiras, tasa invertida y la institución financiera. Luego pasamos al cuarto componente, que es regulación y normativa. En este iniciamos con el apartado de leyes, que son todas las disposiciones de observancia general emitidas por el Poder Legislativo que inciden en el funcionamiento de los partidos políticos. Para este apartado se va a requerir la publicación de todas las leyes vinculantes para los partidos políticos a nivel constitucional, jurídico y reglamentario. Las leyes publicadas deben contener todas las reformas realizadas, deben publicar el cuadro también que facilita el IAIP, y el documento, para que sea veraz, deberá ser una copia digital de la normativa. Deberá juntarse en este apartado. En adecuada la publicación legible de los documentos oficiales debe permitir a los usuarios la copia o reproducción del texto, por lo que se requiere que la copia digital que tengan, aunque esté en formato PDF, no sea un scan, sino que permita copiar el texto. La información del cuadro deberá estar ordenada, fácil comprensión para el ciudadano y encontrarse disponible en el formato Excel. Y la información debe actualizarse en los primeros 10 días hábiles de cada mes. Este es el cuadro a publicar, en el que se detalla el número de la norma, la denominación de la norma, la fecha de publicación, enlace a la publicación, la fecha última de modificación o derogación, en caso que la hubiere, y enlace a la última modificación o derogación. El segundo apartado es reglamentos, que son las disposiciones jurídicas de carácter general con valor subordinado a la ley, que dicta la administración en virtud de su propia competencia. Esto ya va a incluir los reglamentos internos que tenga la institución. Entonces será la publicación de la normativa dictada por el partido que regule su funcionamiento, incluidos los estatutos. Los reglamentos publicados deberán contener todas las reformas realizadas y deberá publicarse asimismo el cuadro que facilita el equipo. El documento debe ser una copia digital de la normativa. El cuadro debe contener el nombre y cargo de la persona que genera el reporte. En adecuada la publicación legible de los documentos debe permitir a los usuarios copia o reproducción, y en el cuadro pues este deberá estar publicado en formato Excel. La información también debe ser publicada dentro de los 10 primeros días hábiles de cada mes. En caso de no existir variaciones, deberá indicarse explícitamente en el texto editable. Este va a ser el formato para reglamentos, en el que se publique la identificación o denominación de la norma, fecha de publicación, descripción de la norma, fecha última modificación y enlace a la norma. Un acuerdo son la manifestación de un consenso o voluntades que producen efectos jurídicos, administrativos o sociales, y se va a requerir la publicación de los documentos donde constan los acuerdos, publicación del cuadro. Deben incluirse los contratos y convenios suscritos para la adquisición, arrendamiento, concesiones, prestación de bienes o servicios. También deberán incluir todo convenio o vínculo que establezca el partido a nivel nacional o internacional, así como los centros de pensamiento o fundaciones con los que se vincula, señalando el tipo de vínculo que mantiene, contractual, de afiliación, etc. En veraz, el documento debe incluir la firma y nombre del sello del titular de la institución política de quienes suscriben los acuerdos, y deberá contener el nombre y cargo de la persona responsable y el cuadro que se publique. En adecuada deben ser publicaciones legibles las que se hagan de los documentos oficiales, y en el cuadro Excel pues estar ordenado, ser de fácil comprensión para el ciudadano y que esté disponible en este formato. También la información debe actualizarse entre los primeros 10 días de cada mes, y en el caso de no haber cambio, hacerlo expreso en el texto editable. Este es el formato para acuerdos, en el que se determine el tipo de norma, el título, la fecha de aprobación, la finalidad del acuerdo, el número de la norma y enlace a la norma. Luego están las resoluciones. Son los documentos de interés público que expresan las disposiciones del partido o de sus autoridades competentes dirigidos a su personal interno o a sus afiliados para su conocimiento y cumplimiento. Los criterios de completa la publicación de la totalidad de las resoluciones emitidas por el partido, publicar el cuadro también adjunto a esto. Los documentos deben incluir nombre, firma y sello del titular de la institución política y los participantes,
El cuadro debe contener el nombre y cargo de la persona que es responsable de generarlo. En adecuado deben ser copias legibles de los documentos oficiales y el cuadro estar publicado en formato Excel. La información, igual que en los demás apartados y casi para toda la información dentro del portal, debe ser actualizada entre los 10 primeros 10 días de cada mes. En el cuadro tenemos nombre de la resolución, fecha de aprobación, finalidad de la resolución y enlace a la misma. Luego están las publicaciones en el diario oficial La Gaceta. Estas son las publicaciones realizadas en el diario oficial La Gaceta que guardan relación con el partido político, incluyendo leyes, reglamentos, acuerdos, circulares, todo acto de carácter obligatorio general interno que esté publicado en este medio y que tenga que ver con el partido. En completo se va a requerir la publicación de los documentos oficiales, la publicación del cuadro que facilita el IAIP, publicar una copia digital del diario de la Gaceta o un enlace al diario de la Gaceta. En adecuado debe publicarse el cuadro en formato Excel y la información debe ser actualizada los primeros 10 días hábiles de cada mes. Siendo este el cuadro a publicar en el que se detalla el número de la norma, denominación de la norma, la fecha de publicación, la ubicación, número y página de la Gaceta, fecha de última modificación o derogación y enlace a la publicación. Luego tenemos el apartado de el componente, de participación ciudadana, que también se desglosa en un solo apartado. Este apartado consta de todas las actividades de involucramiento ciudadano en acciones promovidas por el partido político, como capacitaciones, movilizaciones, realización de consultas o de encuestas, etcétera, incluidas líneas de denuncia interna. Para que esté completo el apartado, debe publicarse una memoria mensual de las actividades más relevantes que realizó el partido a nivel de su área de operación, publicación de las encuestas que ha realizado el partido vinculadas con las actividades que realiza, publicación de las actividades de captación de nuevos militantes de la organización, publicación de la forma de acceder al canal interno de denuncias, publicación de estadísticas de las denuncias recibidas, desagregadas preferentemente por género, región, edad, etc. Publicación del cuadro que facilita el IAIP. Este cuadro deberá contener nombre y cargo de la persona que genera el reporte. Debe haber una publicación legible de todos los documentos oficiales y la información debe estar ordenada, ser de fácil comprensión para el ciudadano y encontrarse en formato de datos abiertos, según sea el caso, Excel, Word o PDF, si este permite su copia y reutilización. Para que esté oportuno, pues la información debe publicarse entre los 10 primeros días hábiles de cada mes. En caso de no existir variaciones, explicarlo en el texto editable. Aquí podemos ver el formato en el que formato del cuadro que se debe adjuntar en este apartado, en el que se publique el nombre del documento, una breve descripción del documento y enlace al mismo. Como buenas prácticas, este apartado tiene la publicación de estadísticas de la línea de denuncia y la desagregación estadística de las actividades por género, región y edad. Básicamente estos son todos los apartados que tiene el portal de transparencia de un partido político y estos son todos los lineamientos, los nuevos requerimientos que se han incorporado en los mismos para que la información publicada sea pues de mejor calidad para el ciudadano.